Buenas tardes. Comenzamos la mesa 7 en nuestra cuarta sesión de la jornada con la participación de Carolina María Robaina Hernández con la conferencia Ritos Bélicos, una revisión al estudio de la conquista romana en el norte peninsular. Carolina es graduada en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster universitario en formación del profesorado en Educación Secundaria, Obligatoria y Bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas por la Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas. En la actualidad está cursando el programa de doctorado interuniversitario Territorio y Sociedad, Evolución Histórica de un espacio tricontinental, África, América y Europa, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna, y está desarrollando su tesis doctoral dentro de la línea de investigación Construyendo la Memoria, fuentes escritas, arqueología y paradigmas historiográficos dentro del mismo. Pues nada, tiene usted 20 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización de estas jornadas por haber contado con mi participación. A mí me gustaría comenzar hablando un poco sobre los motivos que me llevaron a escoger este tema. Sí es verdad que el estudio de la conquista romana en el norte peninsular es un tema bastante trabajado desde hace décadas, pero no solo es necesario una revisión a ese estudio, sino también plantear enfoques diferentes. Parecía bastante interesante plantear el ámbito bélico desde la perspectiva del uso de elementos religiosos durante el desarrollo de un conflicto. Y de la misma manera, enfocar elementos religiosos a partir de elementos que se relacionan con lo militar era un tema bastante apropiado. Como primer objetivo se planteaban no solo estudiar la conquista del norte peninsular, sino enfocarse en un aspecto más concreto como son las guerras asturcántabras, al final por una cuestión de densidad y de amplitud. Esto además conllevaba analizar los diferentes acontecimientos que se llevaron a cabo desde la perspectiva de la religión y concretamente sobre esos conceptos que más bien son teóricos y comprobar si realmente se llevan a cabo en cuestiones más prácticas como pueden ser pues, sucesos específicos que ya mencionaré. Luego habría que poner aparte el análisis al final del conflicto y de cómo realmente la guerra tiene un impacto en la religión local. En cuanto a la metodología, era conveniente no solo analizar los estudios historiográficos que se han hecho en los últimos años, sino también el análisis de las fuentes clásicas, es decir, de las fuentes clásicas desde una perspectiva más crítica y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de autores no son coetáneos al suceso. Estamos hablando de fuentes prorromanas, como pueden ser el caso de Estrabón con su obra Geografía, sobre todo para referirnos a las descripciones que se llevan a cabo de los diferentes territorios y las divisiones que establece, no solo a nivel geográfico, sino también a nivel étnico. Luego hablaríamos de Apiano sobre los cántabros, Floro para referirnos a los astures, aunque también hace alguna referencia a cántabros y que también mencionaré. Y luego nos encontramos una serie de autores que hacen referencias indirectas a estos conceptos teóricos que me refería al inicio, como pueden ser Macrobio o Valerio Máximo, entre otros muchos. Realmente este tipo de relatos a posteriori se trata de reconstrucciones que se hacen para justificar la guerra que ya se había hecho. Precisamente por esto, otro de los puntos era analizar esas dificultades que nos surgen a la hora de enfrentarnos a este tipo de fuentes, ya sea por los autores grecolatinos, pero también en cuanto a la historiografía moderna, algunos problemas que genera. Y finalmente, no solo era necesario el estudio de fuentes escritas, sino también un estudio comparativo con los elementos materiales que nos encontramos en este periodo. A partir de aquí me gustaría desarrollar la ponencia centrándome en esas problemáticas que nos surgen y que se pueden resumir bastante bien a la hora de determinar dónde se desarrolla en tiempo y espacio el conflicto y también a la hora de establecer procesos e instituciones que están presentes desde la perspectiva de los ritos bélicos. Sobre el segundo, creo que es bastante visual la imagen que
que les traigo aquí porque del desarrollo geográfico de la guerra hay bastantes interpretaciones, muchas bastante diferentes, y aunque hoy en día se siguen encontrando estudios arqueológicos que nos van determinando con más detalle esos lugares, todavía queda mucho por hacer. También me gustaría referirme, aunque aquí no lo he mencionado, pero que a nivel cronológico también existen bastantes variaciones, porque no solo depende de lo que encontremos en la arqueología, sino también porque en muchos casos esas investigaciones parten de menciones que hacen los autores a determinados lugares o determinados ríos, y a veces el análisis etimológico pues, puede diferir de lo que nos encontramos a nivel material. Otro de los problemas que surgen es, como les decía, es en las instituciones que nos encontramos. Realmente, en muchos casos hablamos de instituciones a nivel, o sea, en la propia antigüedad, que son comunes a diferentes territorios, y luego encontramos algunas instituciones comunes entre ambas partes, aunque realmente estamos hablando del bando romano y de otros grupos que pueden participar de forma conjunta o no, y que comparten ciertos elementos. En este caso les traigo la Dextrarum Iunctio, es decir, la unión, el pacto a través de las dos manos derechas, y que se refleja tanto en monedas romanas, aunque esta es del Alto Imperio, y en el caso local nos referimos a, como pueden ser las Tesserae celtibéricas. En este caso la de Teruel hace referencia a los Pitium, es decir, a pactos de hospitalidad, que también se representan a través de las manos, pero, por ejemplo, en el caso romano estamos hablando de la fidelidad del ejército, es decir, el pacto que se establece entre diferentes partes en el que hay un compromiso y unas normas que se deben cumplir. Pues realmente encontramos esto tanto en el caso del ejército, pero también algo similar en los pactos de hospitalidad. Aquí, aunque me refiera a tipos de pactos, también debería poner entre comillas los pactos, porque realmente son rendiciones. Lo que pasa que es que desde la perspectiva romana se tratan de pactos realmente, y hablo de las deditio. Uno de los problemas que surgen desde la historiografía moderna es que para nosotros es mucho más sencillo establecer tipologías a la hora de estudiar este tipo de casos. Nos encontramos la deditio infidem, es decir, una serie de rendiciones en las que el bando local tenía unas condiciones algo más favorables que les permitía mantener pues, como el ejército o algún poder comercial, pero tenemos otros casos como es el de la deditio indictionem, deditio indictionem, como sucedió en la final de la Tercera Guerra Púnica con la destrucción y la derrota de la ciudad de Cartago. En este caso se trató de una destrucción total de cualquier potencia que pudiera tener la ciudad. Y al final este tipo de rendiciones responden a las necesidades de la propia Roma. Es decir, después de 3 conflictos era obvio que a Roma no le interesaba que Cartago tuviera ningún tipo de poder. Pero, por ejemplo, nos encontramos casos de deditio infidem, es decir, de rendiciones más pacíficas, en los que al final dependía un poco de las circunstancias y de las necesidades que tuviera Roma. Es decir, a veces dependía de si esta ciudad o este territorio se tratara de una potencia comercial, pues era evidente que no le interesaba pues, destruir todo el comercio que tenían allí, sino querían aprovecharse de él. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que de la misma forma que la historiografía moderna nos facilita estudiar estos dos tipos, a veces nos limita porque sin querer tratamos de encasillar lo que nos encontramos de una manera u otra, y a veces la realidad es mucho más sencilla y realmente a Roma no le interesaba establecer 2 tipos de rendiciones. Estamos hablando de que al final este margen a la hora de maniobrar fue uno de los éxitos que le garantizó a Roma expandirse de esta manera. Algo similar sucede en el caso de la devotio, porque no solo encontramos 2 tipos que se establecen en el caso romano, sino que además también se documenta en territorio peninsular. En el caso romano tenemos la devotio ostium y la devotio ductis. La devotio ostium consiste en que Roma decide sacrificar
el ejército enemigo o incluso la ciudad, y nuevamente tenemos el caso de Cartago, a los dioses. Es decir, realmente se trata de una manera de justificar la destrucción de ese enemigo o de ese territorio. Y luego tendríamos la Devotio Ductis, por la cual es el general el que supuestamente se sacrifica para garantizar la victoria durante una batalla. Esto, reitero que se trata de unos conceptos teóricos. Luego tendríamos la Devotio Ibérica, que se ha documentado, por ejemplo, con la presencia de Sertorio en la península ibérica, y en este caso difiere de la romana, porque se supone que, aunque el general o el caudillo decida sacrificarse, el resto de adeptos, de guerreros, deciden no sobrevivir a la batalla y morir junto con él. Al final es complicado establecer quién influencia, o sea, qué parte influencia a cada una, si es Roma la que recibe esa institución cuando llega a la península ibérica o si es a la inversa. Por eso insisto que se trata de cuestiones teóricas. Precisamente por esto les traigo un ejemplo al final de las guerras asturcántabras en el que se relata el sacrificio colectivo de unos guerreros cántabros en el denominado Monte Medulio. Este relato nos genera bastantes problemas porque, en primer lugar, no se ha ubicado el Monte Medulio actualmente, aunque existen varias teorías, y además los autores que hacen referencia a este relato son bastante posteriores al propio conflicto, aunque puede que se hayan basado en algún autor más o menos coetáneo, como puede ser Tito Livio. Por desgracia, la obra de este autor y de que hace referencia a este periodo no se ha conservado. Igualmente, tanto estos tres autores que les traigo parten de una descripción común, aunque sí es verdad que en el caso de Floro hace referencia a un banquete. Esta cuestión ya la enlazo con esa carga simbólica que tiene no solo el sacrificio colectivo, sino también la presencia de un banquete previo asociado a la ritualidad. Y no solo estamos hablando del banquete, sino de la presencia del veneno a la hora del sacrificio. Luego tendríamos que, aunque allí está escrito o traducido como Río Miño, actualmente es una de las teorías que se plantea a la hora de ubicar el Monte Medulio, pero sigue sin establecerse un lugar claro. Aquí también les traigo la imagen de las médulas en León, que también se ha planteado por la similitud etimológica, pero realmente es una de las teorías que más queda descartada. Al final, lo que quiero recalcar aquí no es tanto la ubicación de este lugar, pero sí el papel que juega el culto al monte en estos territorios, que en este caso nos referiríamos a Tileno o Teleno. Además, por si no fuera poco, al final de las guerras se produce un proceso de sincretismo entre algunas divinidades y encontramos el caso del sincretismo de Tileno con el dios Marte, aunque es más habitual encontrarlo con Júpiter. Además, es verdad que esta placa se ha encontrado en territorio astur, pero lo que nos habla es de toda esa ritualidad que se asocia a la naturaleza como lugar de culto. Finalmente, me gustaría concluir refiriéndome a esos conceptos teóricos que realmente son poco prácticos a la hora de estudiar este periodo de conquista, aunque nos ayuda mucho a entender diferentes cuestiones, a veces nos hace olvidar, por ejemplo, la intencionalidad de las fuentes, ¿no? Y detrás a la hora de documentar esa devoción, ese sacrificio, nos olvidamos de qué es lo que buscaban estos autores. Porque al final no solo se trata de una información bastante limitada en cualquier ámbito, sino también sesgada, que aquí no ha sido posible traer, pero sí es verdad que todas estas descripciones están cargadas de simplismos y estereotipos. Al final, lo que es imprescindible no solo es el estudio de estas fuentes escritas, sino el acompañamiento de fuentes materiales y yacimientos arqueológicos que hoy en día se van encontrando y que nos permiten cada vez delimitar mejor y comprender todo este periodo. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina. Ha cumplido escrupulosamente. Bueno, ha sobrado tiempo. Recordamos que el debate, las preguntas para los participantes, las haremos todas de forma conjunta al terminar esta mesa con nuestros participantes, ¿vale? Bueno, continuamos. La segunda participación de esta tarde es de Pablo Rivero Pérez con la ponencia Las ermitas de la ciudad de Las Palmas en el siglo XVIII, análisis histórico y artístico de esculturas y pinturas. Pablo es graduado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster universitario en Gestión del Patrimonio Artístico, Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Santiago de Compostela, y doctorando del programa Islas Atlánticas, Historia, Patrimonio, Marco Jurídico Institucional por la Universidad de Las Palmas, La Laguna, Madeira y Azores. Tiene usted sus 20 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización, a su director, al coordinador, por aceptar mi propuesta para estar aquí en el día de hoy. También me gustaría agradecer a Carlos Rodríguez Morales por informarme, por invitarme a participar en esta jornada. Y bueno, como acaban de mencionar, el título que les he traído ha sido Las ermitas de la ciudad de Las Palmas en el siglo XVIII, un análisis histórico y artístico de sus esculturas y pinturas. Esta ponencia, esta propuesta viene a estar relacionada con la tesis que estoy haciendo, la cual engloba un contexto temporal más extenso, pero que este título viene a estar relacionado con aspectos que se vieron un antes y un después en el siglo XVIII, en el que vamos a lo largo de esta ponencia les iré mostrando. En un primer momento, los objetivos, la metodología que yo he utilizado para hacer este artículo, este trabajo de investigación, ha sido la búsqueda, el barrido documental, lo que viene a ser las referencias bibliográficas para saber la historia de cada una de las ermitas de la ciudad de Las Palmas, como también el contexto en el que estamos tratando. Y todo esto viene a estar trasladado, toda esta información recopilada viene a estar después trasladada, transmitida a el trabajo de campo que hemos hecho, el cual ha sido enfocarnos en la búsqueda de todas estas ermitas, si existen en la actualidad, dentro de los límites de la ciudad de Las Palmas, y todas aquellas esculturas y pinturas que por inventarios, por la documentación, hemos tenido la oportunidad, la posibilidad de saber que en aquel entonces, en el siglo XVIII, existían en este tipo de edificación religiosa. En el contexto histórico del siglo XVIII, esto ha sido una idea, para sobre todo aclarar si pudiera haber alguna confusión. En este aspecto yo me he centrado en lo que viene a ser la evolución del mapa territorial de la ciudad de Las Palmas, en el que podemos ver en la parte superior izquierda cómo se queda instaurada la isla una vez se establecen los castellanos a finales del siglo XV. A lo largo del XVI, pues, la ciudad de Las Palmas va a empezar a tener esos primeros cambios en su jurisdicción, creándose esas primeras jurisdicciones, núcleos poblacionales alejados del centro, de lo que era la capital de Gran Canaria. Y ya en el siglo XVII, que esto es un tema que, sobre todo como dije anteriormente, para que no hubiera confusión, con el tema de que cómo conocemos hoy la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En aquel entonces, en el siglo XVII, concretamente en 1681, el núcleo poblacional de San Lorenzo se separa de la iglesia del Sagrario, creando su propia jurisdicción, se separa, por lo tanto, de Las Palmas, quedándose, como pueden ver en la parte inferior de la derecha de la diapositiva, lo que vamos a tratar a continuación en esta travesía o trayectoria que les quiero mostrar. Esto viene a ser una ilustración, es mediados del siglo XVII, pero como les comenté al principio, viene a ser un antes y un después de cómo se queda establecida la ciudad en el siglo XVIII, con todas las representaciones de las ermitas que había dentro del muro norte y del muro sur de la ciudad, porque ya, bueno, ya les iré mostrando que aquellas que estaban alejadas de la ciudad, por lo menos no he encontrado ningún mapa en el que se represente.
Pues con este paréntesis, más bien introducción que les he mostrado, empezaríamos con esta travesía, como les he dicho, de la ermita de San Antonio Abad, la cual hoy día se ubica dentro de la ciudad, pero que la original fue edificada hacia finales del siglo XV, concretamente cuando llegan los castellanos hacia 1478, y en su primer momento estuvo abocada a Santa Ana. Ya en 1757, debido al mal estado en el que se encontraba, fue demolida y desde sus cimientos se construyó la que hoy día se encuentra en la Plaza de Colón. Como pueden ver en pantalla, esto es uno de los ejemplos de la imaginería, tanto esculturas como pinturas, que se encuentran en su interior. La segunda de ellas es la ermita de la Virgen de los Remedios. En su origen tiene que ver con el regidor López Sánchez de Valenzuela, hacia 1497 y 1499. Esta ermita, debido a la desamortización, fue destruida, demolida, ya que se encontraba en ruinas, y su solar fue vendido al Ayuntamiento capitalino. La imagen de la Virgen de los Remedios ha estado trasladándose por diversas ermitas e iglesias de la ciudad a lo largo del siglo XIX hasta llegar a su ubicación actual, que es la ermita de San Antonio Abad. La tercera de ellas es la de San Roque, construida hacia el año 1523 por orden de Juan Acol. Esta ermita a finales del siglo XVIII fue mandada a reconstruir debido al mal estado en el que se encontraba, conservándose únicamente parte de lo que viene a ser la capilla mayor, donde se encuentra la imagen que pueden ver a su izquierda del santo patrón de San Roque. La de San Justo y Pastor, originaria hacia 1536, debido a una serie de plagas que estaban afectando a las zonas de cultivo cercanas a la orilla del barranco del Guiniguada. Fue fundada por el Cabildo Eclesiástico y lo que viene a ser aproximadamente la década de los 40 del siglo XX, debido a que estaba también en desuso, en ruina, pues se mandó tirar y se construyó posteriormente el Cine Cairasco. Las imágenes de los santos mártires se encuentran actualmente en el Museo Diocesano de Arte Sacro de la Catedral de Santa Ana. Ya la última ermita de lo que viene a ser del siglo XVI, originarias, que estaban en el siglo XVIII, en la ciudad de Las Palmas, nos encontramos con la de San Cristóbal, la cual fue fundada por uno de los antecedentes del primer conde de la Vega Grande, reconstruida por Cristóbal García del Castillo hacia la década de los 80 del siglo XVIII, y finalmente, por la expansión de la avenida marítima, fue destruida en la década de los 60 del siglo pasado. La imagen del San Cristóbal, del tríptico flamenco, se encuentra también en el Museo Diocesano de Arte Sacro de la Catedral de Santa Ana. Pasaríamos a las ermitas del siglo XVII. La primera de ellas es originaria, la de la Virgen de los Reyes, es originaria del siglo XVI, concretamente entre 1526 y 1531. En su origen estuvo abocada a San Marco, la cual, pueden ver la imagen en la parte superior derecha, que se ha conservado, ya que en 1599 la ermita originaria fue destruida debido al ataque de Peter van der Doe. Fue reconstruida por la familia de León y Castillo y en la primera década del siglo XVII. La de Santa Catalina, esta ermita originaria de finales del XIV, debido a la llegada de los eclesiásticos mallorquines, fue destruida en 1599, como muchas de las que les iré mostrando a lo largo de esta ponencia. Hacia 1613 fue reconstruida y finalmente, en el siglo XVIII, concretamente en 1790, la ermita, por orden de José Hidalgo Sigala, fue reconstruida, encontrándose actualmente en lo que conocemos como el pueblo canario, dentro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La del Espíritu Santo, ubicada originalmente fuera de la ciudad de Las Palmas, destruida en 1599, hacia 1615 la familia de la Cruz Figueroa la manda construir dentro de la ciudad y es de las pocas ermitas del siglo XVII que se conserva en la actualidad. La
La siguiente a la que acabo de mencionar es la de San José, ubicada fuera del muro sur de la ciudad de Las Palmas. Esta tuvo su origen en el siglo XVII, anteriormente hacia 1633. Fue fundada por el capitán Diego Ponce de León y hacia 1786 el obispo don Antonio Martínez de la Plaza mandó tirarla debido al mal estado en el que se encontraba y se construyó la que hoy día se encuentra en el barrio de San José, la cual fue hecha por don Diego Nicolás Eduardo. La de San Telmo, la ermita de San Pedro González Telmo, tuvo su origen hacia la segunda década del siglo XVI, fue fundada por la Cofradía del Gremio de Mareantes y entre las que les he mencionado fue destruida en 1599 y reconstruida a mediados del siglo XVII. Anteriormente, aquí les he puesto que anteriormente a 1686 porque ya en el mapa cartográfico que hace Pedro Agustín del Castillo ya aparece representada dentro de las murallas de la ciudad de Las Palmas. La ermita de San Sebastián, semejante a la de San Telmo, debido a su ubicación fuera del muro norte y a su reconstrucción, la cual no sé si se puede ver en pantalla, pero está ubicada concretamente a escasos metros de la de San Telmo. A mediados del siglo XVII ya se encontraba erigida nuevamente y lamentablemente hacia 1793 fue destruida por la crecida del barranco de Mata y una pequeña parte de su patrimonio artístico pues se conserva actualmente en la iglesia de San Telmo, en la ermita de San Telmo. La de San Juan Bautista, fundada por don Juan González Bosa, en uno de los riscos ubicados dentro de la ciudad de Las Palmas hacia el año 1672. Esta es otra de las ermitas del siglo XVII que conserva gran parte de lo que viene a ser su estructura, como también el patrimonio que hay en su interior. La de la Asunción de Salvago, ubicada a las afueras de la ciudad, esta es una de las que les he mencionado al principio, que no estaba dentro de lo que viene a ser los muros defensivos de la ciudad. Fue construida originalmente en el siglo XVI por orden de Pedro de Mendoza. Su mujer la vendió a la familia Salvago, fue destruida en 1599 y el señor que pueden ver, el retrato que pueden ver en la parte inferior derecha de la diapositiva, es el regidor Benito Joaquín Salvago Imperial, quien hacia 1691 la reconstruyó. La ermita de San Nicolás de Bari, también ubicada dentro de la ciudad de Las Palmas y en uno de los riscos de la capital de Gran Canaria, fue construida a finales del XVII, concretamente en 1697, por orden del capitán Juan de Matos y su mujer María González. Para concluir esta centuria nos encontramos con la de San Francisco de Paula, también ubicada a las afueras de la ciudad. Lamentablemente esta ermita, construida por orden del clérigo Alonso Espino Peraza de Ayala, fue destruida en 1938, ya que al encontrarse en mal estado, en desuso, hubo un incendio y finalmente el solar en el que se encontraba se construyó una vivienda particular. En el siglo XVIII nos encontramos en la primera de ellas, es la de la Concepción de la Calzada, fundada en 1705 por orden del clérigo Matías Lorenzo Fernández. Esta ermita, como la anterior que les he podido mostrar, fue debido al mal estado en el que se encontraba y a su desuso, fue mandada a tirar entre finales del XIX y principios del XX, fue vendida, lo que viene a ser su solar, a una familia y finalmente, como pueden ver en pantalla, hoy día se encuentra una vivienda. De esta ermita les puedo comentar que de su patrimonio, lamentablemente mucho de ello se ha perdido, pero en la iglesia de Tafira se encuentra esta imagen de San Blas que estuvo en la ermita. La ermita de la Virgen de la Candelaria y San Jerónimo, esta tiene su particularidad porque tenía en su origen una función más de oratorio privado. A lo largo de las complicaciones que tuvo la ermita de la Calzada, pues va a tener una función pública y su fundador, Jerónimo del Río Loreto,
tuvo en su momento su retrato, el cual pueden ver en la parte de la derecha de la diapositiva, dentro de lo que viene a ser la edificación. A mediados, finales del siglo pasado, pues debido también al mal estado en el que se encontraba y a su desuso, fue tirada. La última de estas ermitas del siglo XVIII de la ciudad de Las Palmas es la de la Virgen de las Nieves, originalmente abocada a la Virgen de la Blanca, debido a la persona que en su momento quería fundarla por tener su origen en Cabrejas del Pinar, en Soria, que es el señor que pueden ver en la pintura de la parte de la izquierda de esta diapositiva, que era Miguel Marcelino García. Lamentablemente, en 1782 fallece, lo que su mujer, debido a la devoción que este señor tenía por la Virgen la Blanca, junto a su cuñado Juan Manuel García Marcelino, decide construir esta ermita, también para que la gente, las personas que vivían en el barrio de Marsagán, pudieran acudir a misa. Y ya para concluir, les he traído una serie de conclusiones que yo he tenido o he sacado con la realización de este trabajo, las cuales vienen a estar, o destaco más bien, lo que viene a ser la evolución del mapa del urbanismo religioso de la ciudad de Las Palmas, sobre todo en el aspecto que les he estado tratando en esta ponencia de las ermitas. Seguidamente, a raíz de la documentación, de los inventarios y sobre todo también de la búsqueda y hallazgo de las ermitas existentes, como también de sus imágenes, explicar una historia de origen, fundadores y cómo los motivos por los cuales desaparecen o son reconstruidas dentro de la ciudad. Una tercera conclusión relevante sería el crear rutas culturales, exposiciones, una base de datos en la que se pudiera recopilar todo este cúmulo de bienes artísticos que se encuentran en la ciudad y que mucha gente desconoce. Y por último, este ha sido, bajo mi punto de vista, un tema bastante a tratar, en el que intentar con este tipo de trabajo, con este tipo de proyectos, insistir con las instituciones, tanto la diócesis como el Cabildo o el Gobierno de Canarias, el poder restaurar y conservarse todo este patrimonio artístico, histórico y religioso que no solamente nos cuentan lo que viene a ser la religión o cómo pudo haber sido la religión en aquel entonces, sino también el pensamiento, los distintos aspectos sociales que había dentro de la ciudad. Y con esto concluyo mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con los dos participantes que hemos tenido hasta este momento, preguntas, cuestiones que quieran trasladarles. Carlos, te veo con cara de voluntario. Sí, de voluntario. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena a los dos por sus presentaciones. Yo el tema de Roma en el norte de la península me queda un poco más lejano, no solo físicamente, pero a Pablo le quería preguntar simplemente si con lo que llevas trabajado y habiéndote ocupado de un capítulo del patrimonio de la ciudad de Las Palmas, pero en un contexto que es más amplio, si intuyes o ya tienes alguna idea de qué puede dar carácter o qué le da coherencia, unidad al patrimonio o a la historia que hay en torno a las ermitas respecto pues, a todo lo demás, otros entornos como la catedral, las parroquias, otro tipo de ámbitos. Bueno, yo básicamente a lo largo de esta investigación, yo lo que he intentado ha sido buscar semejanzas, intentar que haya una conexión entre estas edificaciones y lo que viene a ser no sabría cómo. Lo que vienen a ser todas aquellas zonas en las que no se concentraba lo que viene a ser la aristocracia, la burguesía, y por eso me pareció muy interesante en el que no se le daba mucho hincapié o importancia a este tipo a lo que vienen a ser las ermitas debido a que puede ser a la lejanía,
a las pequeñas dimensiones que tienen y después descubrir, bueno, ya a lo largo de lo que viene a ser la tesis doctoral, descubrir todo lo que hay en su interior y como he mencionado en una de las conclusiones, descubrir que muchas de las personas no dan valor a todo ese patrimonio que no solamente, como dije antes, es religioso, sino que después también hay que tener en cuenta la gente que hay detrás, la gente que ha mandado a hacer esas imágenes, el tema de las capellanías, el tema de toda esa evolución, desarrollo de la sociedad de aquel entonces. Bueno, pues yo me voy a Roma, ya que ha caído el micrófono en mis manos. No, simplemente por pura curiosidad. Evidentemente a mí no me queda tan lejos como a Carlos, pero tampoco cerca la cuestión. Pero sí por pura curiosidad, ya por escuchar a nuevas generaciones de historiadoras e historiadores, si sabemos que las fuentes son escasas, que las fuentes no son muy precisas y demás, ¿cómo podemos volver a revisitar esos temas? O sea, ¿qué fuentes podríamos buscar? ¿O simplemente darle vueltas a lo mismo, pero con nuevas interpretaciones? ¿O crees que a través de la arqueología, de la, no sé, que aparezca una epigrafía que pueda aclarar un poco cosas o de ese tipo de cuestiones, se pueden hacer estudios distintos a los que se han hecho hasta ahora? Pues mira, creo que lo mencionaba un poco por encima, pero hoy en día los últimos estudios lo que están haciendo es, a través de excavaciones arqueológicas en el norte, se van encontrando lugares de los que hay evidencia que fueron parte del conflicto, y en este caso nos permite un poco delimitar más el lugar del desarrollo, pero creo que también hoy en día están surgiendo nuevas formas nuevas perspectivas, no solo también desde la parte arqueológica, sino desde el estudio sobre todo desde de la propia Roma. Hoy en día se parte mucho o sea, en los últimos años se ha partido mucho de esas teorías más antiguas, pero que es necesario que se vayan refrescando. Entonces yo diría que realmente es necesario no solo la parte arqueológica, sino romper con esa división entre unas teorías y otras que suele darse siempre en estos ámbitos, y que al final suele ser o arqueología o estudios más fuentes escritas. Yo creo que a veces hay que ir un poco más allá y partir de la combinación de varios elementos, porque al final el propio desarrollo histórico no entiende de rivalidades ni de discusiones, sino que es un conjunto de todo. ¿Alguna otra cuestión que quieran preguntar a los ponentes? Bueno, déjame preguntar yo, ya que me toca. En el caso de las ermitas de Las Palmas, lo que he estado entendiendo un poquito es, no sé si existe algún tipo de patrón en la reconstrucción de las ermitas, sobre todo desde el final del siglo XVIII. Hay varias que se construyeron justamente en el mismo periodo, por encima, sí, tampoco me fijé mucho. ¿Lo has analizado? ¿Has visto alguna cuestión sociopolítica, económica? Viene a estar sobre todo por el tema de como eran, como expliqué al principio, muchas de las ermitas que fueron reconstruidas en el siglo XVIII eran las que se habían edificado en el XVI. Y claro, ya debido al mal estado en el que se encontraban, ya de la decisión del cabildo eclesiástico por la seguridad, no solamente de lo que había en el interior, sino sobre todo también el tema de las personas que acudían a este tipo de edificación, y también tener en cuenta que estas edificaciones, muchas de ellas estaban relacionadas con las familias que las habían fundado. Por lo tanto, estamos hablando que no solamente era el cabildo, sino después también aquellas familias que las habían fundado, pues toman la decisión como patronos de reconstruirlas. Es que quizás hay, en Tegueste hay muchas menos ermitas, o hubo muchas menos ermitas, ahora hay menos todavía. Y si hubo ese mismo patrón, en algunos casos, de todas maneras, Carlos creo que controla bastante más eso que yo, no Tegueste, sino en general la laguna y el entorno. Y se produjo lo mismo. Ermitas se construían, tuvieron un periodo, se abandonaron, se recuperan con impulso de algún familiar. Y era por si había alguna necesidad. Y después también ese tránsito de lo que viene a ser el barroco al neoclasicismo,
porque muchas de ellas vienen a tener lo que viene a ser los ideales del neoclásico, del estilo neoclásico. Lo mío es de puro chisme, así porque lo necesito. Veo que has estado haciendo un seguimiento de las ermitas en concreto. Y además eres consciente de que no solamente se trata de un espacio arquitectónico o de un espacio con elementos artísticos, ¿no? ¿En cuántas encontraste que todavía existieran esbotos más allá de los de San Telmo, que son como famosillos? Semejante a los de San Telmo, pues no sabría decirle concretamente. No, independientemente de los de San Telmo, que son los que son como muy, muy evidentes, sí. sino otros. Ejemplo, ahora me venga a la mente, no sé si en la ermita de San Juan, en el Risco, debe haber alguna representación, pero concretamente muchos de ellos ya... Mucho de lo que viene a ser, con el paso de los siglos, muchos de esos tipos de patrimonio artístico pues se ha ido perdiendo. Y algunos que sean más populares, que no son los clásicos esbotos de plata, de oro, o los que tienen que ver, por ejemplo, como los de San Telmo, que son de barco, los de cera, los cutrillos de toda la vida, lo que llamábamos de andar por casa. También, eso también era una cosa que tenía que haberlo mencionado al principio, es lo que viene a ser la orfebrería, esbotos, es un tema que al principio me parecía tan extenso que por eso lo intenté concretar en lo que viene a ser las esculturas y pinturas. Es un tema que me ha aparecido, obviamente, en la documentación, San Telmo, otros ejemplos dentro de las ermitas de la ciudad, pero que no le he dado esa profundidad, esa importancia, porque al ser tan extenso y mucho de ese tipo de bienes se han perdido con el paso del tiempo, pues de momento no lo he incluido en el trabajo. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, haremos el descanso con la participación de Germán Francisco Rodríguez Cabrera, que va a participar con la ponencia Guillermo Beraut, escultor. Propuestas de autoría. Germán es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, curso superior universitario de Planificación y Gestión Cultural, Premio Vier Clavijo de Investigación en Humanidades en el año 2005, y ha comisariado varias exposiciones como La herencia del espíritu franciscano en Los Realejos y El hombre y la isla, per Liliestrom, en Tenerife. Muy bien. Autor de numerosos trabajos sobre patrimonio, arte y artista en el siglo XVIII y XIX en Canarias. Pues nada, tiene usted 20 minutitos. Espero llegar a tiempo. Disculpen el retraso, pero los viernes son mortales, aunque puse en el correo que llegaba tarde, que me pusieron por la tarde y tarde, porque los viernes son mortales en el trabajo. Mi intervención hoy, después de haber recibido la invitación, fue retomar un tema, digamos, si se quiera, bueno, que había tocado en el 2019, que era Guillermo Beró, en el que ya en una nota al pie, creo que era recordar, me fijé hoy en la número 39, decía que se le denominaba escultor y que eso daba pie a entender, dada la cantidad de obra escultórica que había y el sentido de talla que practica en toda su obra, en todos sus retablos, me daba pie a entender que también pudo haber practicado la escultura. Está conocido el tema de la retablística, es una disciplina que en el caso de Canarias, con Alfonso Trujillo y los trabajos de los años 80 de Margarita Rodríguez González, digamos que se había, no digo que estancado, pero se había como establecido un statu quo que luego fue variando con el tiempo y en las últimas décadas pues ha ido cambiando. Ha cambiado incrementándose la información sobre autores como la saga de los Brujitos, que es por esto esta imagen del púlpito de la Concepción, que ha variado en su atribución de Guillermo Beró a los Brujitos, a estas sagas de carpinteros de la Laguna. Beró vuelve a retomar el hilo en los 2000 con un trabajo de Francisco Javier,
Herrera García, donde con el trabajo vinculado al comercio con Sevilla, encuentra una correspondencia y plantea la atribución formal y la autentificación del retablo de Santa Bárbara de Ralejo Alto como obra de Guillermo Beró. A partir de ahí, y en base a la cercanía que tenía con la obra de este señor que acabó muriendo en mi pueblo en el año, bueno, en el antiguo pueblo de Ralejo de Abajo, en 1752, empecé a retomarlo. Beró, en ese trabajo del 2019, lo planteaba como renovador de los aspectos del barroco, del arte barroco o de la retablística en Tenerife, y en ese momento planteé un análisis, de la obra que se daba por él, de manera tradicional o no, buscando puntos en común en todas ellas, más las que estaban ya autentificadas, de tal manera que se podía avanzar, y aportamos nuevas piezas como la parte de las andas procesionales y demás. Beró llega en un momento, es un artista francés que llega a Tenerife en el siglo XVIII, en un momento de bonanza económica, en el reinado de Fernando VI, que plantea una política de paces, intenta normalizar las relaciones comerciales con América y con otras potencias, y esas paces provocan también un beneficio económico que se revierte en la renovación de muchos de la parte artística y del lujo vinculado al arte que se practica, ¿no? Está trabajando Beró entre La Laguna, Santa Cruz y Los Ralejos, o el Valle de la Orotava. Mejor, el Valle de la Orotava. Según la documentación que hemos consultado en su momento, podemos decir que nació en 1700 en esta villa francesa de Rafá y muere en el Ralejo de Abajo en 1752. Es el hijo de Leonardo Beró y Margarita de San Ramón. Viene ya formado, aparentemente, porque todas sus formas de trabajar y su estética es completamente diferente a lo que se estaba estableciendo aquí en este momento. Contrae matrimonio con la hija del notario de Ralejo Bajo en 1733, Josefa Aguiar de Aguiar y Chávez. En los años 40 aparece documentado por los nacimientos de sus hijos, está entre Santa Cruz y La Laguna trabajando. Desempeña también cargos en la milicia y muere a causa de un accidente en el 52, siendo enterrado en la iglesia de la Concepción, en una de sus naves. Tuvo varios hijos, entre los que destacamos a Domingo Agustín Beró, el griego, que ya el propio Fray Agustín, que el propio Vieri Clavijo habla muy bien de él y lo pone como una de las personalidades más destacadas de su tiempo. Era un dominico, fraile dominico, que acabó en la Orotava suicidándose. Sí que su hijo Laureano Beró, como maestro carpintero, que yo creo que es no llega al grado de él, pero sí plantea una estética de retablo que se prolonga en el 18 y que un poco recuerda a esas composiciones estípites de su padre, pero ya desprovistos de toda esa capacidad de talla que manejaba el padre. Y por cuestión que aquí hay más historiadores y genealogistas, pues una de sus hijas es María Magdalena Beró, de la que descendiendo los Fernández Beró, que son Cándido Fernández Beró, que es famoso por unos tomos que se conservan de genealogía en el archivo parroquial de la Concepción. Destaca de manera rápida entre sus retablos y los retablos de las santas procesionales, y ahora añado algo más de escultura. Podríamos destacar como pieza singular de su momento el retablo que le encarga el comerciante Nicolás Bernardo Valois para las Catalinas del Puerto de la Cruz, que está asociado, entiendo que puede estar asociado a su encargo con Agustín García Bustamante, que era compadre del escultor, y que ahora se conserva en la parroquia de la Peña de Francia, y que se completaba con 3 esculturas, Santa Catalina, San Nicolás y San Bernardo, que hasta donde sé no se conserva, y que se completaba también con un púlpito que estaba en el convento de las Catalinas y demás. Es una pieza que ha sido restaurada y que se conserva en bastante buen estado. También está el retablo del Tránsito, ahora en la iglesia de las Catalinas, que está vinculado con Santiago Álvarez de Abreu y Francisca Valdés, en un encargo que se hace para una capilla privada en el convento de los Agustinos, que se cede el espacio en los años 25-27, en los años 20, que se firma el mayorazgo en el 35, donde se vincula a la capilla,
y que yo planteo que puede ser ejecutado pues en torno a los 35 o ya avanzando un poco hacia a los 40, en los que él aparece en la laguna y donde incluso entierra en la iglesia de la Concepción a uno de sus hijos. Recientemente se ha restaurado este otro retablo, ahora dedicado a San José, y que la reciente restauración y brillante por sus brillos en los acabados, cosa que me parecen bastante alarmantes, alarmantes, estéticamente ofensivos. Ahora se ha descubierto a la retirada de los repintes que efectivamente era lo que yo sospechaba, que era el retablo de San Antonio de Padua, y que en la limpieza de ese repinte canelo que lo suma, pues aparecieron los anagramas del santo y demás. Esto está en Santa Cruz, en San Francisco. También en su momento, en el 19, atribuía este retablo, que también aporta una visión nueva de la retablística. Es un gran retablo que está en la iglesia de la Orotava y que aporta novedades, aparte de los estípites, que los descompone prácticamente en piezas cubistas y que luego remata con talla. Incorpora también un orden gigante que no había sido muy visto en retablística hasta ese momento, hasta el siglo XVIII en la isla, ¿no? Cambia completamente y luego lo dota también de recursos muy teatrales que utiliza Veró, como son los pabellones o esos remates de guardamalleta. Por ejemplo, no se remata como la mayoría de los retablos, en este caso, que sale la talla y va avanzando sobre la lacería del techo, sino que lo remata con una especie de portier que a su vez va rematado por una guardamalleta, por lo cual le da todavía más un sentido más teatral y compositivo de ese barroco. Juega con todos sus retablos, juega con los cortes de las maderas, con las cornisas, generando pequeños relieves y volúmenes que con la luz natural o en esa época con la luz de las velas pues ganarían en volumetría y en vistosidad, ¿no? Esta es supuestamente una de sus últimas piezas, junto con las andas procesionales del Corazón de Jesús, que es un encargo de Marcelo Fernández Vasconcelos y con el que la correspondencia que tenía con la Casa Massieu, Herrera García establece que es su autoría. Se conserva, está realizado, se conserva en la iglesia de Santiago de los Realejos y conserva unas labores de talla, como toda la obra de Veró, que son de un gran virtuosismo y de un gran control de la volumetría y del sentido y tiene un sentido muy escultórico en todo momento. También se desarrolló y se conservan varias piezas, como son las andas procesionales y tronos, que él renueva en el 18. Hay varios ejemplos conservados y otros desaparecidos, como las que realizó en el Puerto de la Cruz para el Gran Poder de Dios y la Peña de Francia, que fueron vendidas posteriormente y sustituidas por un diseño de José Tomás Pablo. En el 2019 desvelé, está la urna del Santo Entierro, que ya algunos autores como José Cesario López ya había planteado que podría ser de Veró, en un artículo de prensa, y que yo creo que sí, que tiene todo lo de él, además y que lo relaciona incluso con el capitán de la milicia de los Realejos, que eran la familia Pérez de Ayala, en torno a los años 50, que se completa, como en el otro caso, con la presencia de angelitos que van ornamentando y dando otra dinámica a esas composiciones que generalmente se acompañaban por temas o zoomorfos o vegetales. Hay dos casos, ya citaré más adelante, que sí incorporaban relieves y esculturas figurativas, pero son muy escasos y concretos. También desarrolló estas andas de baldaquino en Nico de los Vinos, que vuelve a mezclar, como ya hemos visto en aquel detalle anterior que hablaba de sus hijos, aquella ménsula con angelotes, también pertenece a este conjunto, y que remata, por ejemplo, con águilas y con estos angelotes que van aguantando el anagrama mariano, ¿no? Se requerían detalles como en este de los hilos, con estas caras angelicales, infantiles, que acompañan, que es verdad que las andas, a pesar del mal estado que presentan y sobre todo, no sé si tanto de conservación como de suciedad, pues siguen manteniendo ese encanto de esa talla elaborada y hasta risueña que dota a sus obras, ¿no? Esta se supone que es una de sus obras finales, en su propio testamento la cita, que estaba mal identificada en el museo, el Museo del Tesoro, el Museo Parroquial de la Iglesia de la Concepción, y que por comparativas, el pabellón que cierra, los diferentes tipos de talla y demás, pues en el 2019 atribuimos a su mano.
vuelve a mezclar, como vimos en sus retablos, también la escultura, aparte del sentido escultórico que ya tiene por sí la propia pieza. Y se acompañaba por 8 ángeles, o por 8 angelotes que iban en los 8 pilares de base, que no se conservan a día de hoy, que había pertenecido al convento de las Clarisas de la Orotava. Si no sé cómo voy de tiempo. Creo que voy muy acelerado, ¿no? Si nos centramos un poco yo creo que cuando mandé el título puse Veró escultor, después lo planteé y lo remodelé a nuevas atribuciones, porque también no solo en este tiempo del 19 hasta ahora me he encontrado con otras piezas que pueden ser vinculadas con el propio Veró. Esto me sirve de cambio para empezar a hablar de estas nuevas propuestas. En el año 1746, como les decía, el vecino del puerto, José Antonio de Viera, denomina Veró como escultor. Eso, junto con la presencia de esculturas en su obra y ese sentido que yo lo veo escultórico en toda su producción, ese sentido de volumen en la talla no lo tienen otros retablistas del momento. De hecho, se ve en retablos donde intervienen escultores, pero no lo ves en las tallas de otros autores. Y de hecho, a partir de ahí empieza la talla siempre a derivar al ancho del tablón, pero no ves ensambles, no ves piezas de volumen. Hemos ido identificando una serie de piezas que ahora les empiezo a desgranar. En 1722 aparece en la costa de Arico una nueva virgen que pasa a ser llamada de Nuestra Señora de la Bona, después de desaparecer la de las Mercedes en la costa. Desaparece en la laguna, se la llevan a la laguna en los años 20, tras su aparición, y vuelve a Arico en los años 40, de manos del párroco de José Nicolás de Valladares, y entiendo que viene con esta hornacina barroca, la llega a llamar Martínez de la Peña, que si la analizamos con cuidado, tiene los pilares, el mismo diseño de pilares, por ejemplo, que el retablo de Santa Bárbara, la misma base del retablo de Santa Bárbara, los remates con angelotes, la talla con esa gran voluta que arranca en los laterales, la hornacina de arco mistilineo y esa hornacina descompuesta en nervios que están todas sus obras. En las desaparecidas en el incendio de Ralejo Bajo también se conservaba la del Señor de la Cañita, que era el retablo de la familia, y en otras piezas que hemos identificado de su mano. Ese tipo de hornacina la desarrolla él, casi todas sus obras, y se mantiene. Esta pieza ha permanecido como catalogada como anónima, incluso ha sido atribuida directamente al propio párroco, cosa que no tiene mucho sentido, y que si, ya le digo, la descomponemos, encaja perfectamente. La propia guardamalleta que corona la peana es igual que la que recorre la urna de Ralejo Bajo, en la base. O sea, tiene puntos de unión muy claros. Que hayan sido ellas profeso para la Virgen es posible, porque coincide con su estancia en la laguna. O que haya sido reaprovechada y que realmente haya sido pues lo mismo una arqueta del Jueves Santo reaprovechada para esta pieza. No lo sé, pero está ahora asociada indisolublemente a la Virgen de Abona. En la parroquia de San Francisco apareció esta otra pieza, esta arqueta o arca del Jueves Santo, que realmente son unas andas procesionales, que aparecen rematadas nuevamente por un pabellón con cortina, al que le faltan los 2 ángeles que acompañaban en esas volutas y ménsulas que están a los laterales, que ahora que seguramente por el marco y demás, pues llevaría una lámina, pues posiblemente, aquí planteo la posibilidad de que esto provenga del convento de monjas claras de la Orotava, donde en el inventario de 1868 se hablan de 2 relicarios de madera dorados. Pongamos que el primero es el relicario procesional del Corazón de Jesús, que atribuyen en el 19, o identifiqué como obra de Veró en el año 19. Este tiene muchas concomitancias con toda la obra de Veró, con ese sentido teatral, de ese pabellón, las labores de talla. La talla se repite, ese tipo de talla se repite nuevamente. La ausencia de los ángeles, pero que también completarían esa idea de escenográfica que él plantea, que va más allá de lo estrictamente de labor de carpintero. Tiene un sentido plástico más amplio de un simple carpintero, tal vez por esa formación exterior que tuvo. Este señor se forma en Francia, viene ya formado, por lo cual yo creo que, o ampliamente formado, o con otras referencias visuales, con referencias
a otra cultura, a otra estética como es la francesa, más cercana también a Italia, y esto lo diferencia de la versión atlántica. Esta podríamos identificarla tal vez con esa pieza inventariada en la Orotava. Habría que ver la trazabilidad de la pieza dentro de la historia de la iglesia de San Francisco en Santa Cruz, o simplemente ser una pieza generada ex profeso para el propio convento, donde ya tiene un retablo asociado. También, tras la reciente restauración y quitarle pues, polvo y repinte, siempre me pareció obra de él, este retablo de la capilla del Retiro de la parroquia de San Francisco, que se levanta en los años 20 y 30 y se termina de dorar en los años 50, y que tiene mucho en común con toda la talla que desarrolla Verón en sus retablos. El frontal es diferente al resto, que también es un punto en común para analizar los frontales de los retablos vinculados a Verón, porque si vemos, por ejemplo, el del San Agustín de la Orotava, el de Valois del Puerto y el del Tránsito en la Laguna, los frontales son prácticamente iguales. La composición en paños y demás, y esos grandes medallones que le coloca son prácticamente iguales. Los anagramas que incluye. Aquí se nota la mano de él. Se nota la mano en la talla, se nota la mano en la composición. Hasta en el arco mixtilíneo, la utilización de los estípites. Luego, como todos los retablos, me imagino que habrá sufrido variaciones, como el remate no me parece propio de Verón, ni el frontal tampoco lo es, con el que sí guarda muchas connotaciones. Por ejemplo, prácticamente es un calco de otro frontal que se conserva en el norte, que es el del retablo de Remedios en Santiago, es prácticamente igual. Pero bueno, esta pieza, tras su restauración, la he podido observar con más calma, y sí, creo que se podría atribuir o asociar con Verón con bastante solvencia. Si nos desviamos de estas piezas retablísticas que les venía, o estas piezas más de carpintería, de las que les vengo hablando, podríamos entrar, digamos, más en el tema de la escultura y esos paralelismos que he encontrado con parte de su obra. Es verdad que durante el siglo XVII se levantaron diferentes retablos, incluyendo la escultura. Son famosos el retablo de la Candelaria de los años 80 del siglo XVII, donde participa Quintana, Lázaro González Ocampo, también el de la Concepción de la Orotava, en la década siguiente, donde también está Lázaro González Ocampo, los retablistas, y también se incluye, por último, a Gabriel de la Mata, que es otro escultor que llega aquí, de la Escuela Sevillana, que está pendiente de analizar y actualizar, digámoslo así. Y digamos que tras la muerte de Lázaro González Ocampo en el año 14, ahí hay un tiempo hasta que coge presencia, digamos, notoria, escultores como José Rodríguez de la Oliva o Sebastián Fernández, que la escultura queda como un poco, hay un margen ahí de unos 20, 30 años, donde no hay escultores y donde no se empieza a hacer escultura hasta que aparece este señor y empieza a incorporar de nuevo esculturas en la retablística, de otra manera, con otro lenguaje, con otros tamaños y con otros lenguajes, todos barrocos, pero con otras referencias que no la ataban tanto a la tradición tardomanierista que sí se estaba dando en la retablística de ese momento. Si consideramos que un maestro del siglo XVIII, que por ejemplo esta semana estaba leyendo, o la semana pasada, en el catálogo de Pedro Roldán, de la reciente exposición de Sevilla, Herrera García hablaba de que Pedro Roldán influenciaba como escultor participante en los retablos donde participaba su obra, y que no había una diferencia no hay una diferencia tan clara, en dónde quedaba el retablista, dónde avanzaba el escultor, que él diseñaría o que influenciaba en todo esto y que intervenía, Creo que se me saltó. Por lo cual, si ya él plantea esto para el siglo XVIII, en el XVIII, con un señor que tiene un sentido de la talla y del control de las flores, de las formas vegetales y zoomorfas, como espero haberles ido mostrando, y que es capaz de diseñar y tallar angelitos, pues evidentemente es lógico que trabaje todas esas fórmulas para darle mayor efecto a las obras que realiza, más viniendo de Francia, donde la formación posiblemente sea completamente diferente, y viendo un mercado donde creo se puede plantear cierta ausencia de escultores señeros en ese momento.
A eso hay que sumar que las esculturas que les mostraré a continuación no parecen deudoras de las fórmulas que dominaban la escultura desarrollada en Tenerife en ese momento, generalmente influenciadas por la escuela sevillana y por la escuela flamenca, bien por lo llegado hasta el momento a las islas de Sevilla o Flandes, o por los autores formados aquí, que están más dados a lo sevillano. El caso intermedio que aúna esas dos tradiciones y que había muerto en el año 14 es Lázaro González de Ocampo, por lo cual es el único que empieza a plantear una diferenciación clara dentro de lo que es la cultura que se desarrolla en la isla. Posee unas características, tienen una rigidez en sus cuerpos, muy deudoras del tronco, digámoslo así, son como muy macizas, pero luego los dota de cierta soltura y dinamización con la utilización de tejidos, de algún paño, algún manto que se mueve, un escapulario que rompe esa línea. Las labores de talla, estrictamente con herramienta, con gubia, se centran prácticamente en los cabellos, y en cambio en los rostros son volumétricos, pero luego digamos que los acaba como con mucha lija, son como muy pulidos para dar a las carnes de un sentido más, como más humano, unas carnes más relajadas. Digamos que los escultores hasta ese momento hacían unas carnes como muy, hoy decía algo así como congeladas, como con mucha tensión. Y aquí hay como una relajación en esas formas que lo hace más amable. Tienen unos párpados muy caídos, que son prácticamente volúmenes, que no se ve la pasada de la agulla prácticamente. Tiende a desarrollar ese volumen en los cabellos, en los hombres más que en las mujeres, y los dota también de unas manos a veces un poco desproporcionadas, pero que les dotan de expresividad y rompen esa línea tan maciza del cuerpo. Y casi todas sus obras, no sé si coincidirán conmigo, a mí me transmiten bastante serenidad y elegancia en la composición. Tienen como un aura muy, muy característico. Si ya en el 2019 planteaba que estas dos esculturas, al igual que el retablo, eran de Veró, el Santiago y el San Francisco, que como vemos mantienen esa idea rígida. También lo encontramos en los angelotes, vemos esos ritus, son amables, son regordetes, tienen una proporción, en todas las esculturas hay una proporción similar desde la frente hasta la nariz y hasta la boca, y luego el mentón es muy corto, se repiten todas. También lo volvemos a ver, estos rasgos de los angelotes del retablo del tránsito los repetimos y los encontremos aquí en la Santa Rosa de Viterbo, ahora en la parroquia de San Marcos de Ico de los Vinos, que anteriormente presidía el retablo de Santa Rosa de Viterbo en Ico de los Vinos, en el convento, de los franciscanos del Espíritu Santo. Es un encargo de un clérigo, Marcos Francisco Farráis. Muere en el 48 y el retablo lo levanta en los años 30, 31, 35. Lo levanta y lo logra colocar. Este es un personaje muy vinculado con el mundo franciscano y con el convento de Ico de los Vinos, por lo cual le facilitó la fundación, y yo creo que también lo relacionó con Santa Cruz, con la presencia de los franciscanos en Santa Cruz en ese momento, pero bueno, esto es hablar, por así decirlo. Si se fijan, la escultura vuelve a ser muy maciza, muy tronco, y la rompe esa rigidez, pues un poco el volumen, el vuelo que le da en el paño, en el bajo de la túnica y en ese escapulario, que también incluye una cosa que está presente en el retablo del tránsito, por ejemplo, que son esos añadidos de encajes encolados que los dota de más teatralidad y de un sentido más allá de una escultura que sigue siendo una escultura, pero que los dota de nuevos recursos que se van incorporando después. Los empezamos a ver de nuevo a finales avanzado del siglo XVIII. Esta es una pieza muy interesante, suele estar alta, esto fue una suerte verla en bajo en su momento. También tiene esas características y posee esas mismas características este San Antonio de Padua, de la parroquia del Buen Viaje en Los Ralejos, en Ico del Alto, que carece del niño que llevaba en sus brazos, pero que en el análisis de la pieza pues volvemos a ver las mismas características, ese tronco macizo, ese cuerpo, ese hábito macizo con un trabajo de pliegue, con las superficies de sus rostros muy pulidos, es muy amable, es hasta simpático, y con el cabello, con el mismo trabajo de gubia en los cabellos, ¿no? Se vuelve a repetir el mismo que hemos visto en otros años y en otras piezas.
De igual manera, asocio con su mano, o debemos asociar esta escultura que, según el fallecido reverendo José Siberio, en su trabajo de los conventos, ocupaba un altar en el coro de las monjas agustinas de Los Ralejos, y que de ahí pasó al actual parroquia santuario de Nuestra Señora del Carmen. Este San José, que también, como el anterior, perdió el niño, y que estuvo durante mucho tiempo, como casi toda la obra de Veró, atacado por la carcoma de manera muy destacada. Yo no sé qué pasa con lo de Veró, pero casi todo lo que he visto asociado con Veró, en muchos casos lo he visto atacado por la carcoma. Esta pieza presenta también, vemos los mismos, unos rasgos, esos párpados bajos, prácticamente pulidos, muy amable, un rostro muy amable. Y luego el trabajo de la gubia en barbas y cabellos es muy similar. Las manos también suelen ser muy expresivas y grandes, en este caso se repite, y vemos incluso cómo repite la composición del cabello y de la barba, por ejemplo, con el Santiago del Tránsito de la Laguna. Las manos también, en este caso, como en el de... Y en otro más, vemos que las manos también están dotadas de venas, tienen fuerza. En los ángeles y en la santa, por ejemplo, son más carnosas, y aquí son, si no más huesudas, más expresivas, marcan más la anatomía de la propia extremidad, ¿no? También deberíamos asociar, o asocio en este caso, con Veró este San José que se conserva en la iglesia del convento de las Claras de la Laguna. No el niño me parece anterior, o de otra mano al menos, pero sí la cabeza del santo y las manos me parece que tienen mucho que ver con las estéticas y con las formas de Guillermo Veró. No sé cómo voy de tiempo. Vale, pues para acabar, a modo de conclusión, creo que podría, no digo que sea considerado Guillermo Veró a partir de ahora como un escultor, pero sí entender que es un tallista o un retablista que va más allá, que tiene un sentido más amplio del sentido escultórico. Creo que es un autor que se muestra muy dinámico y capaz con la herramienta, y creo que todavía se le puede seguir sacando jugo a esta figura, con obras como esta, que es, digamos, no es un caballo de batalla, pero con el que me gustaría seguir trabajando, y que creo que podría ser no muy descabellado plantear la intervención de Veró en este retablo mayor de la iglesia de San Francisco, que tampoco, como las otras obras que he citado, tienen, salvo el exacto, tenían una atribución, y en la que sus altos relieves que rematan la parte de arriba, el segundo cuerpo, bueno, también hay escultura en el primero, en los estípites con ángeles atlantes, posee elementos que recuerdan y que son muy cercanos, como por ejemplo el ángel que está encima de la cabeza de la Virgen, es prácticamente igual que los de la urna de Ralejo Bajo. Los rostros son muy similares, esos rostros aniñados, esos rostros amables, pero luego esas formas muy marcadas por la estructura del tronco, del bloque, muy bloque, y luego roto, como vemos por ejemplo en las ropas de la Virgen y del ángel, por esos pliegues que de repente recorren y dinamizan esos bloques macizos de talla, ¿no? Vemos que luego los rostros sí siguen siendo más amables y que ahí se humaniza, pero que podrían ser líneas de investigación y que podríamos asociar, llegado ese caso, con la figura de este francés llegado en el siglo XVIII a la isla de Tenerife, donde acabaron sus días. Muchas gracias, espero que no haya sido demasiado largo y disculpen la tardanza. Bueno, si tienen alguna cuestión para el ponente, Claro. A felicitar por la ponencia. Empiezo por un reproche, como que si lo que has planteado se puede considerar factible, que yo creo que sí. Me ha gustado mucho y te digo que me parece muy interesante lo que has planteado hoy. Sí creo que se puede calificar a Veró como escultor, o te entendí más. No digo calificarlo como un escultor. Pues, hombre, yo creo que sí es escultor. Claro, vamos a sí, ver, sí. Creo que lo que he mostrado, sí. Tal vez a la hora de hablar, pues, no, por eso, matizar cosas. ya como en plan simpático, no como un reproche duro, sino por supuesto, si las atribuciones que tú planteas y esta vía de investigación sobre una faceta del como escultor
se va concretando, se va afianzando, por supuesto, hay ahí un escultor. Sí, otra cosa es la cantidad de obra que localizamos, porque además casi todas, si te pones a mirar, van picando como por la década de los 30, la primera parte de los 40, después ya como que de los 40 ya despunta hacia retablo, digamos así, y los tronos, y se mete mucho en eso. Pero en casi todas coinciden, si te fijas, en la década de los 30. Y ya, bueno, hacer también simplemente una reflexión de cómo la obra de arte se puede considerar un documento, porque creo que lo que tú has hecho es, a falta de documentos o de cruzar documentos que todavía no conocidos o no identificados con las obras a las que se refieren, lo que estás haciendo es leer los documentos y extraer de ahí unas conclusiones que pueden abrir vías de investigación. Has nombrado casos en los que ahora, si esta imagen viene de allí, podría ser. Eso te puede llevar a releer o a buscar documentos que hasta ahora no se han considerado, digamos. Y acabo con una pregunta. Si puedes avanzar alguna conclusión o alguna intuición sobre las policromías, ¿quién las podría hacer? Si observas unidad en las policromías de las obras que piensas que pueden ser. Eso es algo en lo que me quedé corto, porque ya me pareció como, no sé, bueno, llevo una semana un poco complicada y quería desarrollarla con más mesura, pero me inclino a pensar que las policromías las hace él. Porque todas coinciden en esos tonos, para ellos más tostados, y sobre todo en Los Ángeles se repite ese tono claro, se repite en la Santa Rosa de Viterbo, por ejemplo, que no está tocada, en el San Antonio, que tampoco está tocado, lo que tiene es roña, es clara, es una policromía clara, sonrojada, que se repite también en el retablo, que a pesar de la roña que también tiene y el polvo de Santa Catalina del Tránsito, por ejemplo, también tiene esas mismas carnaciones. Sí, no contemplando los angelotes de la parte de abajo que están repintados y están más tocados. Si miramos de los santos, de las hornacinas hacia arriba, están todos, que digamos son aparentemente menos intervenidos, todos poseen esa policromía. Incluso podría plantearse, a mí yo veo mucho paralelismo, por ejemplo, entre estas dos esculturas está claro, incluso la tonalidad es más tostada que en las otras. Tal vez este San José pudo haber sido tocado, pero si también es de un convento de monjas, es como más amable, es como tiene otra estética, es más cercano a otro tipo de piedad. No sé si el término sería el correcto, pero podría ser algo así como más ñoña, ¿no? Más lo conventual femenino es como tiene otro registro. Y yo he estado pensándolo en estos días, que yo pienso que sí, que sus policromías son propias y que este señor no sabemos de su formación, y que es muy probable que él hiciera esto, que no estuviera pendiente. Otra cosa es dorar un retablo, del que, por cierto, ha sido muy estudiada la iglesia de San Francisco por don Domingo Martínez de la Peña, por ejemplo, y nunca ha encontrado o ha propuesto los documentos del dorado. Lo mismo habría que plantear si esta gente son los mismos que doran. Pero yo creo que podría ser interesante entender que Veró se manejaba él solo. O sea, alguien que sale de Francia, cruza un reino que había estado en guerra y que había sido rival, se gana una clientela, se rodea de gente con más o menos peso. Yo lo veo capaz de emprender la policromía, porque creo que se diferencia también un poco de lo que se hacía en la época. Y luego yo creo que reúne unas características y también otro tema. La mayoría de las piezas que les he puesto no tienen atribución ninguna, todas son anónimas. Yo he ido revisando, anónimas cuando han sido tratadas por historiografía, porque la mayoría ni siquiera han llegado a eso, o muchas de ellas. Entonces yo pienso que hay un corpus. Y el retablo de San Francisco, yo pienso que la parte superior puede ser de él. Yo veo mucho de él ahí. Lo que pasa es que también hay que entender que no podemos verla con la objetividad de estas piezas, porque estas son piezas exentas para ser vistas a otra distancia. Los otros son volúmenes, esculturas o altorrelieves que están a una altura considerable y que va a variar la técnica. Se supone que arriba va a ser una cosa más suelta y de otra manera, pero que podría ser. Yo me inclino a pensar que lo de Santa Cruz, en una vía que planteo aquí hoy, no me parece descabellado que se pueda asociar con el propio Veró, que además está documentado que estaba residiendo en Santa Cruz. ¿Alguna cuestión más? Sí. Aquí.
Bueno, en primer lugar, felicitarte por la ponencia. Yo de este tema desconozco bastante, pero sí me genera curiosidad. Yo más bien trabajo el tema de Antigua. Quería preguntarte, no sé si lo has trabajado, si te has fijado en el caso de esta autoría, los mechones de pelo, si parten de una plantilla o modelo común o si son totalmente diferentes, porque sí es verdad que en el caso antiguo, que al final es otro contexto completamente diferente, sí se suele estar presente en modelos comunes de diferentes figuras, unos patrones, por ejemplo, de mechones, y se cree aunque no se conoce cómo se elaboraron esas esculturas, sí que parten de unos modelos comunes representados por los mechones. No sé si te... Hombre, sí, vamos a ver, una fórmula de identificar los autores, de entender la escultura como documento, o la obra de arte como documento, y después podemos ir a las fuentes documentales. Es verdad, y eso lo ves en toda la historia del arte, hay modos de trabajar de los escultores o de los pintores. Cada uno tiene una pincelada, hay algo donde te delatas, porque siempre lo haces igual o muy parecido, pero hay cosas que te delatan. Por ejemplo, en pintura, Quintana tiene un modelo de pintar diferente y un Juan de Miranda tiene, por ejemplo, una fórmula en las manos o en algunos detalles que te delatan que es él. Lo mismo está muy atado a un grabado y sigue copiando el patrón, pero luego los personajes secundarios donde él puede, donde te recrea, eres tú. En estas esculturas yo veo que él tiene un patrón que se repite. De hecho, si vemos el cabello de este San José y las barbas con las del Santiago y el San José, vemos que el patrón se repite. El manejo de la gubia es prácticamente igual en todo. Hasta el sentido de la barba va de un lado al otro, es medio ondulante. Y eso lo diferencia, que es otra cosa que apuntaba antes, que yo creo que fui como muy atropellado porque ya venía. Vemos incluso que aquí en el Mechón del Santo vuelve a repetirse ese sentido ondulante. Eso lo aleja de la escultura que se hacía hasta el momento. Por ejemplo, todo lo que llaman la escuela de Grachico, esa escultura que se desarrolla en Tenerife por los discípulos de Martínez Montañés, de Martín de Andújar, es muy simétrica y compositiva. Y ahí tú lo ves clarísimo. Es un eje central o un mechón central y luego se va dividiendo y todos los vellones van poco menos que con el mismo grosor, prácticamente con el mismo grosor, haciendo el mismo dibujo y se repite constantemente. Eso es un modo de trabajo de la escuela de Grachico. Después podemos identificar o acercarnos a atribuir o a plantear la autoría de un autor u otro en función de otros parámetros. Pero eso es un estatus, digamos, un modus operandi que se repite desde allí. Si vemos, por ejemplo, lo comparamos con lo que hace Lázaro González Ocampo, Lázaro plantea otro tipo de barba diferente, sale hacia afuera, se cae, después cae por el propio peso del cabello, es ondulante en plan risito, no hace estas ondulaciones, todo el lateral es de rizos, en el frente es prácticamente lo mismo, las manos, el tipo de manos que realiza es completamente diferente al resto de escultores, el patrón físico es completamente diferente a esto, el uso de la herramienta es más marcado, digamos que son anatomías como más tensas y aquí vemos que son anatomías totalmente relajadas y con poca presencia, es más un volumen en los labios, la nariz y un poco el arco de los ojos y demás, pero los ojos son unos párpados bajos muy suaves, la mente tiene el pase pero luego lo hace la policromía. Entonces yo creo que sí, que se pueden establecer pautas. En estas yo creo que está la pauta muy marcada. ¿Alguna cuestión más que surja? Pues nada, muchas gracias y pasamos ahora al descanso.